¿Qué pasó con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Adolfo Hitler y sus hombres sembraron el terror en casi toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en 1940, y según el registro Harheim, los nazis acabaron con la vida de 35.224 personas, y a lo largo del conflicto se calcula que por lo menos 6 millones de judíos fueron exterminados, sin contar con la cantidad de homosexuales, testigos de Jehová, personas con discapacidades, gitanos y otra gran cantidad de víctimas. Pero poco antes del cese de la guerra, los nazis se encontraban en desventaja y cada uno de ellos empezó a valérselas por sí mismo. Terminado el conflicto, algunos fueron encarcelados, procesados y ejecutados. Pero ¿corrieron todos con la misma suerte? Quizá nos asombre saber que la mayoría logró escapar de la justicia. Cientos de ellos huyeron y vivieron en la clandestinidad el resto de sus vidas. Otros tantos, con el tiempo, fueron atrapados y llevados a juicio. No obstante, no todos fueron sentenciados. Pero ¿cómo escaparon? ¿Quiénes los ayudaron? ¿Hacia dónde huyeron? Todavía son perseguidos. ¿Por qué algunos salieron libres a pesar de ser enjuiciados? Acompáñanos a develar este capítulo de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Inmediatamente después de la guerra, muchos nazis fueron atrapados, en especial aquellos que no tenían mayor poder. Pero otros tantos lograron escapar. Los aliados llevarían a cabo procedimientos diversos para dar castigos a los detenidos y encontrar a los fugitivos. Veamos a continuación qué ocurrió con los nazis y qué planes se llevaron a cabo para intentar erradicarlos de la sociedad alemana. La desnazificación. Las atrocidades llevadas a cabo por los nazis hicieron que el vocablo desnazificación se empleara mucho antes de la culminación de la guerra. Los aliados querían castigar, una vez más, a Alemania, y tras realizar en julio de 1945 la conferencia de Potsdam, decidieron 3 cosas: la desmilitarización, la desnazificación y democratización del territorio alemán y también del austriaco. La desnazificación fue el proceso de depuración de cualquier influencia nazi sobre las instituciones, organizaciones y medios del Estado alemán. La intención era reeducar, entre comillas, a toda la sociedad alemana, reinculcando en sus habitantes valores democráticos. La desnazificación permitió la derogación de las leyes nazis, de cualquier símbolo que se identificara con el régimen nacionalsocialista, incluida la esvástica, el cambio de los nombres de las calles, etc. Si se hallaba algún partidario de tal ideología, debía ser socialmente excluido para impedir que ocupara cargos en las instituciones del Estado. Por eso fueron destituidos de sus puestos todos los funcionarios de la policía y de cualquier otra institución pública. También se destituyeron a los miembros activos de la SS. Los primeros meses después de terminada la guerra, se detuvieron a los ciudadanos alemanes en los campos de internamiento, sin importar que no fueran nazis. A partir de enero de 1946, el Consejo de Control Aliado empezó a clasificar a las personas como delincuentes mayores, delincuentes que incluía activistas, militaristas y beneficiarios, delincuentes menores, seguidores y personas exoneradas. Transcurridos 5 años del cese del conflicto, unos 450.000 alemanes habían sido detenidos. Los individuos fueron examinados por tribunales de desnazificación conocidos como Spruchkammer. Hubo comités que obligaron a la población a llenar cuestionarios con la intención de encontrar cualquier afinidad con los nazis. Pero la verdad es que había muchos alemanes involucrados con los nazis, y procesarlos a todos era una tarea titánica. Solo en la zona que ocuparon los británicos, se hallaron 90 abogados que fueron nazis. Al final, fue imposible excluirlos a todos de la sociedad. Por ejemplo, hubo médicos y maestros con afinidad nazi que fueron necesarios para recuperar a la sociedad alemana. Las potencias aliadas comenzaron a dejar a los propios alemanes en proceso de desnazificación a partir de 1946. Los juicios de Nuremberg. Después de algunos desacuerdos, los aliados optaron por llevar a cabo un plan de justicia para los nazis detenidos inmediatamente después de la guerra, los juicios de Nuremberg. Estos juicios contarían con jueces de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. El nombre se debe a la ciudad de Nuremberg o Nuremberg, no solo porque en ella se realizaron los juicios, sino también porque fue escenario de los mítines y desfiles nazis.
Nuremberg tenía un palacio de justicia que había logrado resistir al bombardeo de la guerra. Ese palacio contaba con un anexo en el que los enjuiciados podían cumplir su condena de manera segura. Estos juicios estarían a cargo de un tribunal militar internacional, y además de aplicar un debido proceso de enjuiciamiento a los nazis, también tenían como propósito educar al mundo sobre todo lo sucedido para prevenir futuros genocidios. Los procesados fueron sometidos a exámenes psicológicos y psiquiátricos para tratar de hallar la raíz de tanta maldad. Y a pesar de que quedaron registrados en documentos, los resultados desaparecieron de la opinión pública. Uno de los doctores que realizó estos estudios fue el entonces famoso psiquiatra militar Douglas Kelly. Pero solo en 2016 volvió a saberse de esos exámenes en Anatomía de la Maldad, el enigma de los criminales de guerra nazis, un libro que escribió el doctor Joel E. Dimmesdale. Los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre de 1945 y culminaron el 1 de octubre de 1946. En este primer proceso, 22 líderes nazis fueron llevados a juicio y a 12 de ellos los sentenciaron a la horca. Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. Alfred Rosenberg, un político colaborador de Hitler. Ernest Kaltenbrunner, general de la SS. Hermann Göring, político y líder de la milicia alemana. Wilhelm Kittel, comandante del Estado Mayor. Hans Frank, militar y abogado nazi. Wilhelm Frick, ministro del Interior hasta 1946. Arthur Seyss-Inquart, político austriaco y comisionado de los Países Bajos. Julius Streicher, líder de la zona de Franconia. Fritz Sauckel, destacado político nazi. Alfred Jold, destacado oficial. Martin Bormann, secretario privado de Hitler, quien solo fue procesado en este juicio. Algunos medios aseguran que ya se había suicidado el 2 de mayo de 1945 y otros que estaba prófugo. Juicios de Dachau. Estos juicios no tuvieron la misma relevancia mediática que los realizados en Nuremberg. Sin embargo, en ellos se pudo juzgar a varios criminales de guerra que se encontraban prisioneros en los territorios que estaban ocupados por Estados Unidos. Los juicios de Dachau se realizaron donde funcionó el campo de concentración de Dachau. Se efectuaron entre noviembre del año 45 y agosto de 1948. Uno de los casos más sonados fue el que se conoce como el proceso de la masacre de Malmedy, en el que los 74 acusados, todos miembros de la SS, fueron declarados culpables, y a 43 de ellos se les aplicó la horca. Los Ratlines, las vías de escape para muchos nazis. No todos los nazis enfrentaron rápidamente la justicia. De hecho, no todos lo hicieron gracias a que huyeron a través de los ratlines. El término se usó originalmente porque dentro de la jerga náutica, ratlines alude a las cuerdas que, dispuestas en forma horizontal, sirvieron como peldaños de una especie de escalera por la que los hombres de una tripulación subían hasta el mástil, que en caso de que la embarcación se hundiera, era el último recurso que usaban para intentar salvar sus vidas. De manera que los ratlines se convirtieron en la última alternativa que tuvieron los nazis influyentes para huir de Europa, en especial a las naciones de América. La muerte de Hitler y la derrota de los países del Eje en la Segunda Guerra Mundial colocaron en una posición de vulnerabilidad a los nazis, especialmente a los jerarcas y artífices de hechos que llenaron de horror a la humanidad. Así que los ratlines fueron la única y la más viable alternativa para que no los alcanzara la justicia de los aliados y el inicio de los juicios de Nuremberg. Los nazis temían las represalias por toda la época de horror y la maquinaria de exterminio a la que sometieron a millones de personas y huyeron por 3 rutas. La ruta nórdica, que atravesaba Dinamarca con destino a Suecia, donde finalmente se tomaba la embarcación. La otra ruta era la ibérica, donde los nazis partían desde Galicia con la ayuda de los nazis que vivían en España. Y la última ruta era la italiana, que fue la más utilizada. Se estima que el 90% de los nazis escapó por ella. ¿Qué destinos tuvieron los nazis que huyeron por las ratlines? Algunos nazis partieron a Canadá, Estados Unidos, Medio Oriente, Australia y Reino Unido, pero la mayoría huyó a Sudamérica. Según lo señala el portal de BBC, basándose en unos documentos de los nazis que fueron revelados en el año 2012, unos 9.000 de ellos llegaron a esta parte del continente americano. En Argentina se radicó más de la mitad, unos 5.000 aproximadamente. Incluso fue allí donde la mayoría de ellos desembarcó. Todo gracias a las facilidades otorgadas por el presidente Juan Perón, quien fue un admirador embelesado de Hitler y de la ideología nazi.
Antes de que los nazis huyeran de Europa, en Argentina, ya habitaban cientos de inmigrantes alemanes. Muchos diplomáticos y oficiales de inteligencia fueron reclutados por el presidente Perón para que facilitaran la llegada de los nazis prófugos a la nación suramericana. Se sabe que el nazi Otto Skorzeny se convirtió en el